siguen siendo digeridos y absorbidos. La válvula ileocecal, como la válvula pilórica, sirve para limitar el paso de material intestinal en ambos sentidos, en el intestino delgado y colon. Una válvula ileocecal lesionada o no funcional permite la entrada de cantidades significativas de líquido y sustratos hacia el colon y aumenta la probabilidad de sobrecrecimiento bacteriano. El esfínter pilórico del estómago es un músculo que separa el estómago del intestino delgado. Se cierra para que los alimentos sufran el batido constante procurado por la musculatura, hasta que en el contenido gástrico se convierte en quimo. Al ser pequeña la partícula no existe y se relaja el plexo de Auerbach, y las ondas peristálticas son más suaves. La partícula excita el plexo de Meissner y se relaja el esfínter pilórico, y los alientos son enviados de forma oleada al duodeno. El esfínter ileocecal está constituido por una zona musculatura que presenta un marcado tono muscular en reposo. Se relaja en respuesta a la distensión duodenal, permitiendo así el paso del quimo hacia el colon, bloqueando el paso en sentido contrario. El reflejo gastroilión es la presencia del alimento en el estómago incrementando la motilidad, sobre todo a nivel del ilión con objeto de facilitar su vaciamiento. El hígado está cubierto completamente por el peritoneo visceral y por una capa de tejido conectivo denso e irregular situado en plano profundo al peritoneo. El ligamento falciforme del hígado lo divide en dos lóbulos principales, el derecho y el izquierdo. En el borde libre del ligamento falciforme está el ligamento redondo del hígado, cordón fibroso que es un residuo de la vena umbilical fetal y se extiende del hígado al ombligo. Los ligamentos coronarios son repliegues angostos del peritoneo parietal que suspende el hígado del diafragma. Es mantenido en su posición por la vena cava inferior, el ligamento redondo del hígado y repliegues peritoneales como los ligamentos coronales y triangulares. Los lóbulos del hígado se componen de unidades funcionales, llamadas lobulillos, que consisten en células epiteliales especializadas, los hepatocitos, dispuestas en láminas ramificadas e irregulares conectadas alrededor de una vena central. Está dividido en 4 lóbulos: lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado y lóbulo de Spiegel. La bilis ejerce 2 funciones, desempeñan un papel importante en la digestión y absorción de las grasas y cumple funciones como ayudar a emulsionar las grandes partículas de grasa de los alimentos a los que convierten múltiples partículas diminutas que son acatadas por las lipasas secretadas por el jugo pancreático. Favorecer la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de una mucosa intestinal. La bilis sirve como medio para extraer varios productos de desecho importantes procedentes de la sangre, entre los que se encuentran la bilirrubina, un producto final de la destrucción de la hemoglobina y el exceso de colesterol. El hígado secreta la bilis en 2 fases. Primero, los hepatocitos. Las principales células funcionales metabólicas secretan la porción inicial, que contiene grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y otros componentes orgánicos. Después, la bilis fluye en los canículos hacia los tabiques interbiliares, donde los canículos desembocados en los conductos terminan en las biliares. Estos se unen en conductos progresivamente mayores hasta que acaban en el conducto hepático y el colédoco. Después, la bilis se convierte directamente en el duodeno durante minutos a horas hacia la vesícula biliar del conducto cístico. La vesícula biliar es un saco en forma de pera situado en una depresión de la cara posterior del hígado. Tiene de 10 a 7 centímetros de longitud y habitualmente cuelga del borde anteroinferior del hígado. Las partes de la vesícula biliar son el fondo amplio, el cuerpo o porción central y el cuello, que es la parte ausada. Estas 2 últimas se proyectan hacia arriba. Concentra y almacena la bilis que le llega por los conductos hepáticos y císticos. Durante este tiempo, la vesícula biliar concentra la bilis entre 5 y 10 veces. Después, cuando está ocurriendo la digestión en el estómago e intestinos, la vesícula se contrae y expulsa la bilis concentrada hacia el duodeno. Se pueden describir 2 ramificaciones biliares, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Las vías biliares extrahepáticas se resumen en 2 conductos hepáticos, el derecho y el izquierdo. Tienen una acción detergente para las partículas de grasa de los alimentos, haciendo que se disminuya su tensión superficial y favoreciendo la fragmentación de los glóbulos en otros de tamaño menor. Las sales biliares ayudan a la absorción de los ácidos grasos, los monoglicéridos, el colesterol y otros
lípidos en el aparato digestivo. El páncreas está compuesto por dos tipos diferenciados de tejido glandular, uno endocrino y en su mayoría exocrino. Las secreciones pancreáticas pasan de las células secretoras del páncreas a pequeños conductos, que se unen y vacían las secreciones en el intestino delgado. El mayor es el conducto de Wilson y el menor es el de Santorini. El conducto pancreático principal atraviesa la glándula de izquierda a derecha y junto al colédoco se abre la segunda porción del duodeno en la ampolla de Vater. Un conducto tiene un orificio separado en el inferior del duodeno por encima. Su función endocrina es que contiene los islotes de Langerhans, que son abundantes en la cola y están rodeados por muchos vasos sanguíneos en los que se secretan las hormonas, como la insulina, el glucagón y la somatostatina. Y el exócrino, donde las células exócrinas secretan enzimas digestivas en una red de conductos que se unen para formar el conducto pancreático principal, que se une al colédoco y se abre en el duodeno a nivel de la ampolla de Vater. Los acinos constan principalmente de células epiteliales piramidales que producen las enzimas digestivas del páncreas. Las microvellosidades se extienden desde la superficie apical hasta el interior de la luz de los acinos. Los conductos intercalares están recubiertos de epitelio escamoso y acaban en conductos intralobulillares, recubiertos de epitelio cúbico. Los conductos grandes en el tejido conjuntivo interbulillar están revestidos de epitelio columnar y los grandes conductos también contienen las células calciformes y APUT. La secreción pancreática sucede en tres fases, las mismas que la secreción gástrica. La fase cefálica y gástrica. Durante esta fase, las mismas señales nerviosas de origen encefálico que producen la secreción gástrica estimulan la liberación de acetilcolina con las terminaciones nerviosas vagales del páncreas. La fase intestinal. Una vez que el quimo sale del estómago y penetra en el intestino delgado, la secreción pancreática se vuelve copiosa, sobre todo en respuesta a la hormona secretina. La acetilcolina, la colecistocinina y la secretina son estímulos que provoca la secreción pancreática. El conducto pancreático de Wilson es un tubo grande que se une con el colédoco del hígado y la vesícula biliar. Drenan el jugo pancreático hacia el duodeno a la ampolla hepatopancreática. El conducto pancreático de Santorini se vacía en el duodeno a unos 2.5 centímetros en sentido proximal a la ampolla de Vater. Los acinos pancreáticos secretan enzimas digestivas pancreáticas y tanto los conductos pequeños como los de mayor calibre liberan grandes cantidades de bicarbonato de sodio. La bilis y el jugo pancreático se vierten en el duodeno a través de la ampolla de Vater, donde se mezcla con el quimo. Las hormonas secretadas por el páncreas son la insulina, el glucagón y los polipéptidos pancreáticos. El intestino grueso mide 1.5 metros de longitud y 6.5 centímetros de diámetro. Se extienden entre el ilion y el ano, que se unen a la pared abdominal posterior por el mesocolon, que es una doble capa peritonea. Se puede dividir en 8 secciones, que son colon, que va desde la superficie externa del intestino grueso y se proyecta apéndices y grasa cubierto por el peritoneo. El ciego, que está situado en la fosa ilíaca derecha y es un sacro ciego, que contiene en el colon ascendente. El apéndice tiene 8 centímetros de longitud y sobresale de la pared posterior. El apéndice tiene 8 centímetros de longitud y sobresale de la pared posterolateral del ciego. Es un saco ciego que puede obstruirse. Suele encontrarse detrás del ciego o en la pelvis. El colon ascendente tiene entre 12 y 20 centímetros de longitud y está fijada a la pared abdominal posterior por el peritoneo. Asciende desde la válvula ileocecal hasta la superficie inferior del hígado, donde vuelve hacia la izquierda formando el ángulo hepático. El colon transverso es la más larga del intestino grueso, con unos 40 a 50 centímetros de longitud y se extiende en el plazo horizontal desde la flexura hepática hasta la flexura esplénica. El colon sigmoides mide unos 40 centímetros de longitud. Se localiza en la fosa ilíaca izquierda y se extiende desde el borde pélvico al comienzo del recto, nivel de S3, y se une a la pared pélvica por un mesenterio largo denominado mesocolon sigmoides. El recto, que tiene 12 centímetros de longitud y se continúa con el colon sigmoide a nivel proximal y con el ano a nivel distal. Y por último se encuentra el ano, que es la continuación del recto y mide unos 4 centímetros de longitud. La mucosa del intestino grueso, como la del delgado, tiene unas criptas de Lieberkühn, pero la diferencia es que se
Crece de vellosidades. Contiene células mucosas que solo secretan moco y este moco contiene cantidades moderadas de iones bicarbonato secretados por unas pocas células epiteliales distintas de las productoras de moco. La secreción de moco está regulada por la estimulación táctil directa de las células mucosas de la superficie interna del intestino grueso y por los reflejos nerviosos locales que se originan en las células mucosas de las criptas del Ibercú. Asimismo, protegen a la pared intestinal de la gran actividad bacteriana existente en el interior de las heces y su alcalinidad. Los tipos de concentraciones en el intestino grueso son el movimiento de mezclas y el movimiento de propulsiones. El reflejo gastrocólico es una respuesta a la distensión de la pared rectal. Los receptores envían impulsos nerviosos a la porción sacra de la médula espinal. Desde esta, viajan impulsos motores por las fibras parasimpáticas de colon descendente y sigmoides, recto y ano. La contracción subsiguiente del músculo liso longitudinal del recto lo corta y aumenta la presión en este último. Ello aunado a la contracción voluntaria del diafragma y los músculos abdominales, así como a la estimulación parasimpática, abre el esfínter interno del ano. El esfínter externo del ano está bajo regulación voluntaria. Al relajarlo ocurre defecación y se expulsan las heces por el ano, mientras que su contracción voluntaria permite postergar la evacuación. La acción bacteriana es más intensa en el intestino grueso. Las bacterias colónicas contribuyen a la formación de gases, ácidos y diversas sustancias potencialmente tóxicas. La digestión y absorción en el intestino grueso se compone de la digestión mecánica, que es el paso del quimo del ilión al ciego y está regulado por el esfínter ileocecal. Después de las comidas, el reflejo gastroileal intensifica el peristaltismo del ilión y fuerza el paso del quimo al ciego. La digestión química, que es cuando el quimo se prepara para la defecación mediante la acción de bacterias que fermentan los hidratos de carbono residuales y liberan hidrógeno, dióxido de carbono y metano. La absorción, que es la que ocurre cuando el quimo ha permanecido en el intestino grueso de 3 a 10 horas, adquiere consistencia sólida y semisólida como resultado de la absorción de agua y su nombre cambia a heces. El intestino grueso absorbe parte del agua en volumen suficiente, además absorbe electrolitos, incluidos el sodio, el cloruro y algunas vitaminas.